Tenemos como invitado al licenciado a José Oviedo, pero no podemos presentarlo así por pedido de él. Es el Gordo Oviedo, sociólogo que nos acompaña. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días y gracias por la invitación. Bien, las relaciones que usted ha tenido, sobre todo en el área con Lula y con estos movimientos de Sudamérica, antes de comenzar a ver estas anécdotas y su opinión sobre algunos temas de actualidad, yo le quería preguntar, ¿por qué este tipo de gobiernos de izquierda han podido entrar en los gobiernos de Sudamérica? Y vemos que en República Dominicana la izquierda no ha podido tener, creo que ni una diputación. ¿A qué usted cree que se debe esto? No tiene una razón muy clara. Cada proceso es único e irrepetible. Y los procesos de la conformación de la izquierda en América del Sur o en la parte sudamericana de esta nuestra América es muy diferente al proceso de conformación de la izquierda dominicana. La izquierda dominicana tuvo 3 troncos en el 1961, 14 de junio, MPD, PSP, y a partir de ahí tuvo una intervención en las distintas coyunturas de este dilatado proceso de transición de la dictadura a la democracia, que en muchos casos fue errático y que le llevó a pérdida de dimensión estratégica. Te pongo un solo ejemplo. En 1962, el 14 de junio decidió no votar en las primeras elecciones competitivas y libres que se hacían después de 31 años de dictadura. Y un año después, el 14 de junio, que no votó por el gobierno que fue electo, que fue el gobierno del profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, tomó la delantera para alzarse en armas contra el triunvirato, en un momento que el PRD y otras fuerzas hacían un repliegue táctico para acumular fuerza. Y en esa acción guerrillera, corajosa, gloriosa, se produjo prácticamente una inmolación. Y el 14 de junio original, el que había salido con toda esa mística de la cárcel de la 40 y del 9, con esa figura paradigmática de Manuel Aurelio Tavares justo a la cabeza, perdió ahí. Y la sociedad dominicana también. El núcleo más importante de los jóvenes profesionales que salían a la escena política nacional después de la decapitación de la tiranía. Pero tú ves así también otros errores posteriores, ya con más experiencia. Después de la guerra, nosotros fuimos a las elecciones del 66 con la tropa norteamericana ocupando el territorio nacional. Sacamos 4.662 votos. No sacamos ni un regidor. La votación más alta que ha tenido la fuerza izquierda por separado o coaligada fue en el 1980, en las elecciones de 1982, que Unidad Socialista y Izquierda Unida por separado sacaron 9.000 y 11.000 votos. Si tú calculas... 20.000 votos entre los dos. Un poco más, eran como 33.000 votos, el número exacto. Si tú lo calculas con los 176.000 que sacó en ese momento el PLD, que en ese momento tenía una fisonomía nítidamente antiimperialista, daba una tercera fuerza, pero ¿qué va? No hubo continuidad en la acción política electoral. Y cuando vino la poblada del 84, se disparó la termocefalia y planteamos que había una situación prerevolucionaria uno y otros plantearon que había una revolución inminente. Y ahí se fue de güiro otra vez la procesión. Entonces, eso no le ha permitido, esos errores importantes de política
no le han permitido a la izquierda hacer el proceso de acumulación que las izquierdas han hecho en otros lugares, particularmente en esos países de América del Sur, caso Brasil y Uruguay, que son dos casos paradigmáticos. No hay un mejor trabajo de ingeniería política o de carpintería política que el Frente Amplio de Uruguay. Sí. Sí, liderado por un general. Fue su padre fundador. Escúchenme, su padre fundador fue un general, el general Liber Sereni. La encarnación en los tiempos del siglo XX de la figura histórica de Juan José Artigas, padre libertador de la República Oriental de Uruguay. Don José, independientemente de sus orígenes, de orígenes familiares, ¿verdad? Porque su padre llegó a ser inclusive gobernador de Azua. Sí, señor. ¿Verdad? Para llegar a ser gobernador de Azua en la era de Trujillo había que ser un trujillista o un afecto al régimen muy cercano, porque un gobernador era el jefe del lugar, ¿verdad? Usted se desenvolvió en una familia con cercanías a Trujillo. Luego de la decapitación del régimen, ¿cómo usted hace la transición hacia el 1J4 o el 14 de junio y de ahí a apoyar las posiciones de izquierda que durante toda la vida han enarbolado? Yo la hice antes, yo tuve la suerte de hacerlo antes. Yo soy de la promoción del 62 del Colegio Dominicano de La Salle. Y después de la expedición armada del 14 de junio del 59, en un recreo, estando en el segundo bachillerato con Chichi Selman, Raúl García, Salvador Marra, José Amado Camilo, yo iba con una gorra que decía Viva Trujillo. Y en el recreo, Salvador Marra, que le dicen el Chivo Marra, me quitó la gorra, la tiró al suelo y dijo, oye gordo, tú no sabes que Trujillo es esto, esto. Y me dijo cosas que yo nunca había oído sobre Trujillo. Lo cual reafirmó también el otro compañero, que fue José Amado Camilo, que ya murió, que llegó a ser senador de San Francisco por el PRD. Cuando yo llego a mi casa, ese mismo día, y estamos comiendo en la casa, la familia, yo le digo, papá, ¿y es verdad que Trujillo es pra? Pero diga lo que le dijeron. No, que era un ladronazo, que era un asesino. Y el viejo, ya se puede decir, la era se acabó. Y el viejo mío salta, muchacho. Y yo veo que mi mamá se ríe. Pues se quitó la gorra, ¿verdad? No, ya la gorra. Y yo veo que mi mamá se ríe. Entonces yo digo que yo interpreté la risa de mi mamá como la confirmación de lo que me habían dicho mis amigos. ¿La risa o la sonrisa? Y a sonrisa? partir de ahí se dañó. Salvador Marra y yo tuvimos la oportunidad de después estar juntos apoyando a Peña Gómez. Y él le dijo lo siguiente a Peña Gómez: doctor, yo fui que le dije a este señor quién era Trujillo y lo metí en política, pero él siguió derecho para el comunismo. Sí. Siguió de largo. Dentro de sus antecedentes tenemos que usted ha sido inclusive de los fundadores del Partido de Trabajadores Dominicanos y se manejó dentro de lo que llamada línea roja, que fue un desprendimiento extremo, era el ala radical del 1J4 o el 14 de junio, ya en los 12 años de Balaguer. Pero retomando la pregunta inicial que hacía Michelle, o sea, independientemente de que los procesos sociales y políticos se dan de diferente manera en diferentes países, pero cuando las ideologías calan en los pueblos, sobre todo en República Dominicana, donde las izquierdas estaban muy conectadas a los sectores sindicales y a los sectores campesinos, que se supone que eran la base social del pueblo dominicano a nivel de proletariado, de trabajadores. ¿Por qué no germinó? ¿Por qué no calaron las ideas del 14 de junio, luego del PTD, en el cual usted participó activamente, fue uno de sus líderes durante muchos años, en el pueblo dominicano, y eligieron entonces la vía electoral
en vez de una lucha irregular, para tener como consecuencia, por ejemplo, un Lula en Brasil, que aunque le costó mucho trabajo, finalmente llegó y hizo transformaciones importantes en Brasil. ¿Qué pasó de diferencia en República Dominicana? Mira, la izquierda dominicana tiene sus momentos de crecimiento sostenido importante. Incluso en el periodo de los 12 años del presidente Balaguer, la izquierda llegó a tener en sus distintas expresiones, pero particularmente la línea roja y el MPD, llegaron a tener una presencia sustantiva en sectores importantes de la sociedad de la época. Por ejemplo, la línea roja llegó a tener la hegemonía, para usar un término gramsciano, del movimiento estudiantil y juvenil. Pero era que los estudiantes no votaban entonces a favor de no, la pero que o no iban a elecciones. No, porque en el periodo de los 12 años, incluso hasta los sectores demócratas liberales tenían una estrategia de abstención electoral. Acuérdate de la frase bochiana del matadero electoral y acuérdate de la abstención del Acuerdo de Santiago en el 74, cuando los guardias salieron con las banderitas en la bayoneta. La pérdida de rumbo o la pérdida del acumulado histórico de esos años se produce en la izquierda a partir de la llegada al poder del PRD, porque no se supo interpretar, desde mi punto de vista, no supimos interpretar el momento político que se aperturaba. ¿Usted cree que fue un error de las izquierdas en los 12 años, posteriormente, abstenerse de participar en las elecciones? No, yo no creo que fue un error. Eso era lo que la circunstancia aconsejaba. Y como dijo el viejo alemán de la barba en el 18 Brumario, las cosas son como las circunstancias las determinen. Por eso yo una vez dije en un programa que yo no me arrepentía de nada de lo que hice durante el periodo de los 12 años. Y que si vuelve a ser esa la situación, yo vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Ahora sería una caricatura que yo, a esta altura del partido, diga que lo que va aquí es la lucha armada, la insurrección urbana. Pero en su momento era lo que había. Claro, era un signo de la época, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero y particularmente en América Latina. Y hay ejemplos desde el punto de vista humano fabulosos de esa época, de la entrega de una franja importante de la juventud latinoamericana. Figura, para ponerte un nombre, de alguien que yo conocí y sigo admirando y queriendo. Figura como Carlos Pizarro León Gómez, el hijo del jefe de la Armada de Colombia, que fue el último jefe de la guerrilla del M-19, la guerrilla más alegre y más combativa que haya habido en el territorio latinoamericano, los que llevaron la espada de Bolívar, los que hicieron, y que después que firmaron la paz, fue el primer grupo que se atrevió a firmar la paz en Colombia. Tuvieron una victoria electoral apabullante. Llegando un poco más a la actualidad, ¿cómo usted ve el panorama político actual? El sistema de partidos, ¿estamos en crisis o estamos en una transición? ¿La correlación de fuerzas? ¿Cuál es su opinión con respecto a la situación actual de la política en República Dominicana? Mi punto de partida, desde toda su experiencia, obviamente. Punto de partida sobre el sistema de representación político parte de una idea central que yo tengo. En 1990 comenzó el proceso de sustitución del bipartidismo del siglo XX por el bipartidismo del siglo XXI. El bipartidismo del siglo XXI se fue cuajando entre el 90 y el 2004 y coincide con el primer ascenso al gobierno en el 96, fruto de la alianza del Frente Patriótico entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana. Y la
y la constitución del PRD, en ese momento solamente con la D, como la fuerza opositora principal, que incluso logra en el 94. En el 90 el PLD se construye como primera mayoría y en el 94, 4 años después, el PRD se construye como primera mayoría. Y en el 96 la alianza del PRCC y el PLD da como resultado el primer ascenso al gobierno del Partido de la Liberación en la figura. Entonces nosotros estamos inmersos en ese bipartidismo que tiene una característica. Son dos partidos que tienen un mismo padre fundador, un mismo origen doctrinal que se puede ubicar entre la corriente demócrata liberal, un público blanco o una base de sustentación que abarca todo el espectro social de la sociedad de antes y de ahora dominicana, y que tiene incluso un sistema de relaciones internacionales que abarca también las mismas entidades multipartidistas que existen. ¿Pero usted cree todavía que esa diferenciación en el bipartidismo del siglo XXI ya se basa en ideologías, en entusiasmo como si fueran equipos de béisbol, o simple y llanamente son canales de ascenso social y económico para las personas que integran esos partidos? Mira, la política como actividad humana siempre ha sido un instrumento de movilidad social, la política. Pero eso no implica que los partidos dejen de tener una ideología, una política, una visión y una misión, para hablarte en términos de los especialistas en FODA. ¿Pero ideología en términos propagandísticos o realmente tienen un criterio ideológico para llegar al poder y desarrollar programas sobre la base de esas ideologías? Bueno, ahí hay que ver la correspondencia entre la palabra y los hechos. El grupo estudiantil Fragua tuvo una frase paradigmática que decía: pensamiento y acción fundidos en armas contra la injusticia. Lo difícil en un partido político es conjugar pensamiento y acción. Si tú ves el discurso, por ejemplo, los discursos que se han pronunciado en estos últimos días, Guillermo Moreno, el expresidente Fernández, Guillermo Moreno, dos veces Luis Abinader Coronado, antes de ayer Miguel Vargas Maldonado y hoy el presidente Danilo Medina, tú te vas a dar cuenta cómo hay en la propuesta a la sociedad que ellos hacen en su discurso una serie de puntos coincidentes. Te pongo un ejemplo. El discurso de Miguel Vargas hizo suyo dos de los elementos principales de la nueva cultura política de transformación en Latinoamérica. ¿Cuáles? Lo de la inclusión social y el de la modernización del Estado. ¿Cuál le faltó? Y el de la soberanía nacional. ¿Cuál le faltó? El de la integración regional. Pero hizo suya esos dos ejes programáticos. Pero tú buscas el de Luis y separa las descalificaciones propias de la propaganda de un líder opositor y ve su propuesta de gobierno, aparte de la de los $500 para los policías. Y tú te das cuenta que también va por ese carril. Vamos a pedirle permiso al señor José Oviedo, y vamos a una pausa para continuar con esta entrevista. Estamos conversando con don José Oviedo, o el Gordo Oviedo, ¿verdad? Como popularmente se le conoce. De hecho, se le conoce más como el Gordo Oviedo, un líder histórico de la izquierda de República Dominicana, ampliamente conocido,
con conocimiento profundo de la política y de la sociología dominicana. Vamos a aprovechar toda esa experiencia con él en esta última etapa de la entrevista. Don José, yo no me atrevo a decirle el gordo Oviedo, es demasiado, pero... Como usted prefiera. Pero es demasiado. Para mí es demasiado. Don José, explíqueme, trate de explicarnos para el público especialmente, ¿cómo hacen la transición, cómo han hecho la transición los líderes de izquierda, sobre todo los más radicales, que han pasado de un extremo a otro en la política dominicana? Me explico. Desde la línea roja del 14 de junio o de la línea más radical del MPD, conozco algunos que son reformistas hoy y que abogan y apoyan las posiciones de Balaguer. Nosotros tenemos una querida amiga, excelente persona, luchadora dominicana, Consuelo Despradel, por ejemplo, formada en el MPD de extrema izquierda, y de repente la vemos muy cercana a Balaguer, que se supone ser la extrema derecha, pero así han pasado otros tipos de dirigentes, no al Partido Reformista tan extremo, pero han pasado al PRD o al PLD. ¿Qué ha pasado en República Dominicana para que se opere ese tipo de transición tan radical? Uno. Y segundo, en el caso, por ejemplo, de Minú Tavares Mirabal, hija de dos héroes, y Guillermo Moreno, que ha tenido posiciones importantes y que viene de la izquierda también, ¿por qué no han calado en la población sus posiciones para hacer opciones reales de poder? Ahí están las dos preguntas. En primer lugar, te hago una pequeña corrección. Consuelo Despradel se formó en el Partido Comunista Dominicano. En el PSD. En el PSD. Primero en el PSP y después en el PSD. O sea, proviene de la izquierda. Y casó con uno de la izquierda, con Dore Cabral. Fue la esposa y la madre de una parte de los hijos de Carlos Dore. Sí. Y actualmente está casada con otra figura histórica del PSD que estuvo en la Unión Soviética. Capul, exacto. Un gran matemático. Y es una decisión personal de cada quien. Para algunas personas, esa decisión que en algún tramo de su vida tomaron ella y otros, significa una herejía, un pecado y hasta una traición. Pero la participación en la política y la militancia política es uno de los actos más voluntarios que hay en el mundo. Nadie nos puso, a ninguno de nosotros, cuando nos iniciamos en la política en los años 60, una pistola para que nos metiéramos en tal sitio. Nosotros lo hicimos porque creíamos en eso, porque era un periodo en que la política para nosotros, que éramos jóvenes en ese entonces, la veíamos como un drama heroico redentorista. Y nosotros, antes que estadistas, diputados, regidores, senadores, lo que queríamos era ser héroes y bajar de la montaña, con barba o sin barba, triunfante. Y todas nuestras apelaciones en términos propagandísticos eran dulcis decorum y patria mori. Dulcis decoroso es morir por la patria. Patria o muerte venceremos. Si tú buscas el lenguaje de la época, llegar hasta las últimas tú te vas a dar cuenta. Exacto. Y eso es un espíritu de una época. Yo llegué con 23 años a París en el 68 y lo primero que hice fue meterme en el movimiento de Mayo francés. Y eso me costó 67 puntos en la cabeza y una deportación. Yo me siento orgulloso de eso. Y si vuelve la situación a justificar un movimiento así, yo vuelvo y participo. Pero las frustraciones de ese tipo de movimientos, las frustraciones han provocado el mercantilismo en los partidos actuales. Por un lado sí, pero por otro lado, es una reginería existencial que ha hecho cada quien en función de su preferencia. En sentido beisbolero, yo te puedo decir lo que ha sucedido en este país.
muchos de los actuales dirigentes de los principales partidos, y cuando me digo los principales partidos estoy hablando del PLD, del PRD, con la D y con la M, hicieron su pininos políticos en la izquierda y hoy son dirigentes de esos partidos. Eso es similar a lo que pasa en el béisbol. Aquí vienen varios escuchas, contratan una serie de proyectos y se los llevan para los Blue Jays de Toronto. Pero la ideología y el Blue Jays de Toronto se desarrollan, pero cuando ya son estrellas, se los llevan los Yankees y el Boston. Así mismo ha pasado aquí. Pero la ideología parece que no calaron porque lo que se han terminado es convirtiéndose en millonarios. La ideología para mí es una forma de estar en la vida. Eso es lo que es ideología para mí. Pero que eso no es solamente en el país, eso una es a nivel forma mundial, de estar en la vida. Porque, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es el sentido principal de ser de izquierda hoy, en el segunda década del siglo XXI? No es el mismo sentido de hace 20 años o 30 años, pero ahí tiene un sentido. Ser de izquierda en el siglo XXI está con la inclusión social, está con la defensa de la soberanía y la autodeterminación de cada nación, promover la integración regional autónoma, auspiciar mecanismos como esos que se han creado, la CELAC, UNASUR, ALBA, etc. Eso es ser de izquierda hoy. Apoyar los derechos del siglo XXI. Pero no es subir a la montaña, porque no tiene sentido. ¿Cuál es la mochila hoy de la izquierda? ¿Cuáles son las escarpadas montañas hoy de la izquierda? Es la necesidad de llegar al corazón y a la mente de los ciudadanos y decirles, miren, esta es la opción que se corresponde con las aspiraciones seculares de esta sociedad y con el estado actual de la sociedad dominicana, que no tiene nada que ver con la sociedad de los 60. Termino diciéndote una cosa sobre la referencia que tú hiciste a Minú Tavares, Guillermo Moreno. Yo tengo una opinión muy personal de que el proyecto de Minú, Opción Democrática, que está igual que Guillermo Moreno solicitando su reconocimiento, aunque Guillermo Moreno, por razones obvias, tiene un mejor posicionamiento que ella en términos electorales, pues ya participó como presidente. Pero es muy probable que con relación a Minú y Guillermo se dé algo parecido a lo que se está, guardado la diferencia en los apoyos políticos que ambos concitan, se dé algo parecido a lo que está sucediendo en España con Podemos y Ciudadanos. Y Opción Democrática venga a ser una versión más light que Alianza País, que le robe o que le quite, para no usar la palabra robo, pues estamos hablando de gente seria, claro, que le sustraiga algunos posibles apoyos. Le coma un poquito los caramelos. Le coma un poquito los caramelos, incluso, exactamente, esa es la frase. Incluso tú puedes ver cómo se han mandado varias señales de distintos poderes con relación a sus preferencias. Yo pienso que no es descartable también que en algunos círculos se discuta la posibilidad de que Minú sea una figura óptima para una candidatura vicepresidencial de un bloque convergente de oposición. Y ojalá aglutine toda esa simpatía que posee por sus arraigos familiares. Bueno, tendrá que aglutinarlo por el trabajo de ella, porque el ciudadano dominicano de hoy no va a fijarse en el ADN que ella tiene, sino en las realizaciones que ella como política ha hecho desde su militancia en el PSD primero, después en el PLD y en su labor como legisladora. Perfecto. Muy bien. Don José, óigame, excelente. Muchísimas gracias. Nosotros hemos aprendido mucho con usted y de verdad agradecemos de verdad su comparecencia y esperamos tener una segunda, tercera y cuarta oportunidad para seguir conversando con usted de estos temas de actualidad y de temas históricos que es importante que la juventud dominicana conozca.
Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias, muy amable. Encantada de tenerlo aquí. Volvemos.